ayude a hacer un diagnóstico de cualquier patología renal. Siguiente. Los objetivos de esta sesión es comprender la estructura y el funcionamiento del riñón, reconocer el papel del riñón en mantener la homeostasis a todo nivel, el equilibrio ácido-base, el volumen corporal, la eliminación de los desechos. El riñón nos ayuda a mantener el equilibrio de ellos. Luego, entender también los procesos claves en la función excretora del riñón, que son la filtración, reabsorción, secreción y finalmente la excreción. Y asimismo identificar signos clínicos, ¿no? Y exámenes de apoyo diagnóstico que se utilizan para el estudio del funcionamiento renal. Siguiente. Vamos a empezar con un caso clínico. Paciente mujer de 55 años con antecedente de hipertensión y diabetes de larga data, con mal control, consulta por edema, ¿no? En miembros inferiores, astenia, fatiga, mareo. Al examen físico, una presión de 150/90, edemas 3 cruces y piel pálida. ¿Cuáles serían sus presunciones diagnósticas nefrológicas? Yo creo que ya avanzando, recordando semiología, estaríamos ante un síndrome edematoso. También vemos que al examen físico está bastante llamativa la palidez en piel, hay fatiga, hay mareos, hay astenia. Entonces, otro diagnóstico sindrómico sería un síndrome anémico, ¿cierto? Muy bien. Y de esos dos diagnósticos sindrómicos, si tratamos de buscar etiología, el síndrome edematoso probablemente sea por etiología renal. En este caso sería por una nefropatía diabética y o una nefropatía hipertensiva. Y el síndrome anémico, ¿por qué tendrá o qué tendrá que ver con el problema renal? Si bien es cierto, el riñón tiene, su principal función es la excretora, recuerden que también tiene funciones hormonales y dentro de ellas está la función de la síntesis de eritropoyetina, que es una hormona que se necesita para la maduración del glóbulo rojo y que tengamos hemoglobina dentro de los valores normales. Sin eritropoyetina, por más que la médula funcione adecuadamente, no va a haber el valor o no va a sintetizarse hemoglobina adecuadamente. Muy bien. Entonces, si unimos el síndrome anémico por una anemia de probable etiología renal, más la probable nefropatía diabética, muy probablemente ya estaremos incluso en una enfermedad renal crónica y nos faltaría ver cuál es su estadio. ¿Por qué pensamos en cronicidad y no en agudeza? Ustedes me dirán. Pues, ¿por qué? Primero, porque las principales etiologías de la enfermedad renal crónica en nuestro medio son la hipertensión arterial y la diabetes con mal control en a largo tiempo. Entonces, al tener ese antecedente, pensamos en que es una enfermedad renal crónica. Otro punto a favor para enfermedad renal crónica sería si en nuestro plan de trabajo encontramos en los exámenes de laboratorio una hemoglobina baja, o sea, un paciente que tenga anemia. La enfermedad renal crónica siempre va con anemia, a diferencia de la aguda, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esos dos puntos, podemos ya incluso tener una presunción diagnóstica etiológica. Entonces, en la segunda pregunta, que es lo que me interesa que aprendan de esta clase, ¿qué exámenes de apoyo diagnóstico les solicito? Pues les solicito un perfil renal. ¿Qué incluye qué exámenes? Un hemograma completo, donde me interesa saber cómo está la hemoglobina y las constantes corpusculares, la urea, la creatinina, electrolitos séricos, un examen completo de orina. Si el paciente está ante un síndrome edematoso, pues le pediré una proteinuria en 24 horas, ¿no? Y finalmente una ecografía renal. Ah, por cierto, no hay que olvidarnos del AAG, ¿no? Para valorar cómo está el medio interno.
Ok, entonces veamos los exámenes encontrados. Tenemos una hemoglobina de 7.5, una creatinina 2.8, una urea en 175, bastante alta. Proteinuria en 24 horas, 2.5 gramos. Si recuerdan, síndrome nefrótico no es nefrótico, porque tendría que ser un valor mayor a 3.5, pero sí es una proteinuria significativa. Muy bien. El potasio, alto, ¿no? Y hemos visto en semiología, es importante que ustedes aprendan valores normales de electrolitos. Entonces, estamos con una hipercalemia. En cuanto al AGA, un pH 7.28. Estamos ante una acidosis, probablemente metabólica. Y sí, metabólica porque el bicarbonato está bajo. Y también vemos, si hacemos la fórmula para saber si es un trastorno mixto, ¿no? O un trastorno puro, entonces vamos a ver que sí, es una acidosis metabólica compensada, ¿no? Pura. Y ya ustedes saben la fórmula, ¿no? Bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2, ¿no? Entonces, resumiendo, en este caso clínico encontramos anemia, que es por déficit de eritropoyetina. Claro que nos hubiera sido de más utilidad que les muestre yo las constantes corpusculares, que tendrían que estar dentro de los rangos normales. Entonces, es una anemia de los trastornos crónicos, una proteinuria significativa, cuando hay daño glomerular por nefropatía diabética. En un inicio se pierde proteína, sí, pero no necesariamente se llega al rango nefrótico. Con el paso del tiempo y la historia natural de esta enfermedad, esta proteinuria se puede hacer más masiva, ¿no? Luego, en el trastorno ácido-base tenemos una acidosis metabólica y en el trastorno hidroelectrolítico una hipercalemia, entre moderada a severa. Y luego hacemos o calculamos la tasa de filtración glomerular, que se puede hacer mediante fórmulas o también laboratorialmente pedir una depuración de creatinina en 24 horas. En esta ocasión se utilizó la fórmula seca de EPI y nos arrojó 18.5 mililitros por minuto. Entonces eso encuadra dentro de una enfermedad renal crónica, estadio 4. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de este casito? Si no hay preguntas, vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, haciendo un repaso rapidito, y recuerden que los riñones son órganos vitales que filtran aproximadamente 180 litros de sangre al día. La unidad anatómica funcional del riñón, recuerden que es la nefrona. Tenemos 1.000.000 de nefronas en cada riñón. Una vez que estas nefronas se necrosan, se isquemian, ¿no? Se pierden, se fibrosan, no van a volver a regenerarse. Por eso es que es tan valioso cuidarlas, ¿no? En pocas palabras, cuidar nuestro riñón. Estas nefronas son las encargadas de la función excretora, ¿no? Ellas van a realizar la función de filtración, reabsorción y secreción. La función renal, aparte de la función excretora, ¿no? En la cual se va a filtrar el plasma, se va a eliminar los desechos, también va a regular el equilibrio ácido-base, va a mantener un balance hidroelectrolítico y también va a tener la función hormonal, ¿no? La secreción de hormonas. ¿Cuáles hormonas? Recordando, eritropoyetina, renina y calcitriol. Entonces, si nosotros conocemos la anatomía renal, es más fácil que podamos ver su fisiología y por ende qué patologías afectan a cada daño o lesión de una estructura del riñón. Entonces, para tener una buena función renal, eso nos va a llevar a que tengamos una buena homeostasis corporal, ¿no? En pocas palabras, si nuestro riñón falla, nuestro organismo entra en un desequilibrio, ¿no? Y muchas veces la acumulación de toxinas, sumado a este desequilibrio del medio interno, nos puede llevar incluso hasta la muerte. Muy bien, siguiente. Una revisión de la anatomía macroscópica, ya saben, tenemos 2 riñones en ubicación retroperitoneal a cada lado de la columna vertebral, entre las vértebras T12 y L3, el tamaño de un riñón de una persona
de aproximadamente 70 kilos y 1,70 m, es de 12 de longitud por 6 de ancho y 3 de grosor. Entonces, acuérdense de la relación 12 por 6 por 3. Pero esto puede variar de acuerdo a la contextura de la persona, pueden ser más pequeños. Por eso aquí les menciono que tiene un rango entre 11 a 14, largo, un ancho entre 5 a 7 y un grosor entre 3 a 4. No va a depender mucho de la estructura de la persona, ¿no? De su tamaño, ¿no? Vamos a ver que en corte sagital podemos visualizar la corteza, que es la parte externa del riñón, y la médula renal, ¿no? Otra parte importante es el hilio renal, que es la estructura, que es la puerta de entrada para los vasos, arterias, venas y también para la salida del uréter, ¿no? La corteza renal se conoce como capa externa granular, ¿no? Y la médula renal es donde están las famosas pirámides de Malpighi, ¿no? Luego de que el túbulo colector se encarga de almacenar, ¿no? Todo lo que ya se filtra y está a punto de eliminarse a través de la orina, este va a desembocar en los senos renales. Estos senos renales desembocan en los cálices, ¿no? Estos cálices primero son cálices menores que van a desembocar en el cáliz mayor y finalmente la pelvis renal, que es donde se va a almacenar la orina y se va a eliminar a través del uréter, ¿no? Todo riñón presenta una cara anterior, una posterior, un borde interno, un borde externo, un polo superior y un polo inferior. Cuando nosotros hacemos una biopsia, la hacemos del polo inferior, ¿ya? Muy bien, siguiente. Ya saben, ¿no? La unidad funcional del riñón es la nefrona, ¿no? Estas nefronas se encargan de filtrar la sangre y producir la orina y también intervienen en lo que es la homeostasis del medio interno, puesto que los túbulos se encargan de secretar hidrogeniones, de reabsorber bicarbonato con la finalidad de mantener un pH normal, ¿no? Dentro de los parámetros normales. También se encarga de la secreción de algunas sustancias, ¿no? O eliminación de sustancias que son nocivas para el organismo. Entonces, toda nefrona se va a componer de dos partes, del corpúsculo renal y de los túbulos renales. El corpúsculo renal está constituido a su vez por el glomérulo, que es un ovillo de capilares fenestrados, que su principal función es filtrar el plasma. Y la cápsula de Bowman es una estructura en forma de saco que va a rodear al glomérulo y es la porción donde se acumula lo que es filtrado por el glomérulo, ¿no? Luego tenemos a los túbulos renales, que son los que se encargan de procesar lo filtrado por el glomérulo para formar la orina. Vemos en la imagen la zona naranjita es la corteza y la zona verde es la médula. Como verán, la corteza renal fundamentalmente está constituida por el glomérulo y algunas partes del túbulo renal, que son el túbulo contorneado distal y el túbulo contorneado proximal. En cambio, la médula renal meramente está constituida por túbulo renal, que parte el asa de Henle y el túbulo colector. Siguiente. Entonces, glomérulo renal, recuerden, su importancia es la filtración, ¿no? Filtrar el plasma. Está constituido por un penacho de capilares, ¿no? Que tienen una característica importante que son fenestrados, que tienen pequeños microporos, ¿no? El conjunto de estos capilares más la cápsula de Bowman se va a denominar corpúsculo de Malpighi, ¿no? Otra estructura importante es el aparato yuxtaglomerular. Está constituido por la arteriola aferente, eferente, la rama ascendente gruesa del asa de Henle en su porción distal. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué es importante esta estructura? Porque en la pared de la arteriola aferente hay unas células musculares especializadas, que son las células yuxtaglomerulares, que son las encargadas de sintetizar la renina ante una situación de hipotensión. Entonces, la mácula densa es la que sensa, ¿no? El sodio bajo o una situación de hipotensión y le manda la señal a las células yuxtaglomerulares para que sinteticen renina con la finalidad de compensar la hipotensión y más bien activar el SAR para que haya un estado de vasoconstricción y un aumento de la presión arterial. Siguiente.
La segunda porción de la nefrona son los túbulos renales, ¿no? Que empiezan con la cápsula de Bowman, ¿no? Luego tenemos el túbulo contorneado proximal, que es el mayor sitio de reabsorción de agua, glucosa y aminoácidos. Luego la siguiente porción, que es el asa de Henle, que es importante porque va a establecer un gradiente osmótico para la concentración de la orina. Luego tenemos el túbulo contorneado distal, donde va a haber ajustes finales de la composición del filtrado. Y finalmente el túbulo colector, que es el encargado del último ajuste en la concentración de la orina y en su transporte hacia el uréter, ¿no? Siguiente. Entonces, viendo primero la función excretora del riñón, ya ustedes saben que la excreción es el resultado de la filtración menos la reabsorción más la secreción. En un primer momento, todo lo que filtra el glomérulo puede ser reabsorbido, o sea, reingresar nuevamente a los vasos, a los capilares glomerulares a través de los capilares pectubulares. O sea, lo que se eliminó en un primer momento puede regresar a la circulación, ¿no? Eso es con el mecanismo de reabsorción y que se da por mecanismos de difusión y también por el uso de algunas bombas, por transporte activo, por medio de bombas, ¿no? De energía, de ATP. Y finalmente, secreción, que es la secreción, el proceso de eliminar directamente desde la sangre hacia los túbulos renales algunas sustancias que en su primer momento no fueron filtradas. Principalmente, ¿qué? El potasio, los hidrogeniones, ¿no? Eso es la secreción. Siguiente. La filtración glomerular, recuerden que es el primer paso, ¿no? Para que se dé la filtración tiene que haber una presión intraglomerular muy alta, ¿no? La presión de otros vasos del cuerpo es muy baja en comparación a la presión intraglomerular, que es de 55 milímetros de mercurio, ¿no? Si no hubiera este aumento de presión, no sería dable que se dé la filtración, ¿no? También entran en la filtración glomerular, tiene un papel importante el tema de la presión oncótica, ¿no? Y también el coeficiente de ultrafiltración. Entonces, al final, la filtración va a ser el proceso por el cual los líquidos van a pasar desde el glomérulo hasta hasta la cápsula de Bowman, y aquí interviene una diferencia de presiones que hay entre ambas zonas. Siguiente. Otra estructura importante en el glomérulo es su barrera de filtración, ¿no? Vamos a ver que, si bien es cierto, una parte importante del glomérulo es su endotelio fenestrado, vamos a ver que también esta barrera de filtración glomerular está conformada por una membrana basal. Es una membrana rica en proteoglicanos y en glicoproteínas con carga aniónica, con carga negativa. Y también en esta membrana basal glomerular se van a anclar unas células especializadas en forma de pie, por eso se llaman podocitos, que están unidas entre sí por proteínas especializadas como la nefrina, la decaderina, entre otras. Entonces, tanto los podocitos como su membrana basal están cargadas o tienen carga negativa. Por eso es que fisiológicamente nosotros no podemos eliminar a través de la orina moléculas de gran tamaño molecular y también moléculas con carga negativa, no las podemos eliminar, ¿no? Por la característica de esta membrana basal y de estos podocitos. Entonces, ¿cuándo aparece el síndrome nefrótico? Aparece cuando hay un daño en cualquiera de estas tres estructuras de la membrana de filtración. Puede haber alguna mutación, por ejemplo, en la nefrina o en la caderina, que es la proteína de anclaje entre podocito y podocito. Si eso está mutado, entonces los podocitos están separados y a través de ese orificio es donde las proteínas van a escapar hacia la orina anómalamente, ¿no? Si hay algún gen o alguna molécula que está errada, ¿no? Entonces la membrana basal también va a perder su característica o no va a estar digamos, constituida adecuadamente, va a perder algunos proteoglicanos. Entonces esta membrana se vuelve como un cernidor a través del cual pueden pasar con facilidad proteínas de gran tamaño y también de carga negativa. Entonces, cualquier daño, ¿no?, que pueda haber en alguna de estas moléculas, ¿no?, por algún problema genético o una mutación, ¿no?, es lo que va a hacer que se dé el famoso síndrome nefrótico, ¿no? Y también intervienen algunas mutaciones específicas para que se dé el síndrome nefrítico, ¿no?
Por ende, cuando esta barrera está indemne, no podemos perder o nos ayuda, nos protege de no eliminar proteínas anómalamente. Siguiente. Luego, en la parte tubular, ¿no?, que su principal función es la reabsorción y la secreción, vamos a ver que el túbulo proximal reabsorbe entre el 65 al 70% de lo que se filtra. Principalmente, ¿qué reabsorbe? Glucosa, aminoácidos, bicarbonato, sodio y agua. Intervienen mecanismos pasivos y también mecanismos activos. En el túbulo distal y túbulo colector se secretan iones de hidrógeno, potasio, ¿no?, que son eliminados hacia la luz tubular. Y también esto nos sirve para regular el pH, pues al eliminar hidrogeniones el pH va a aumentar. Y también se reabsorbe, ¿no?, bicarbonato. Entonces, tanto la reabsorción y la secreción son procesos que nos van a permitir al riñón ajustar finamente la composición de la orina y mantener la homeostasis corporal. Siguiente. En el túbulo proximal, recuerden, se reabsorbe el 65% de lo filtrado, sobre todo agua, glucosa, aminoácidos, sodio, bicarbonato. En el asa de Henle se da la concentración urinaria, se reabsorbe agua y cloruro, ¿no? Siguiente. En el túbulo distal se reabsorbe sodio, se secreta potasio e hidrogeniones y esto se controla por hormonas, ¿no? Ahí entra la antidiurética, ¿no?, y también la renina. Y en el túbulo colector también vemos que se reabsorbe finalmente agua por medio de la antidiurética y también se reabsorbe sodio, ¿no?, y se secreta hidrogeniones y potasio. Siguiente. Entonces, ¿qué función tiene el riñón en la homeostasis? Pues tiene la función de mantener un balance hídrico óptimo, regula el volumen de líquidos, ajusta la concentración y la cantidad de orina producida. También tiene un papel en el balance electrolítico, ¿no? Mantiene niveles adecuados de sodio, potasio, calcio, cloruro, bicarbonato. También tiene un rol importantísimo en el control de la presión arterial, ¿no? Y también regula el ácido base, ¿no?, por medio de la secreción de hidrogeniones y reabsorción de bicarbonato. Siguiente. En cuanto a la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, entra a tallar el equilibrio del agua, ¿no? La hormona antidiurética regula el equilibrio de agua, ¿no? Actúa a nivel del túbulo colector, ¿no? Retiene agua, por ende la orina es más concentrada y en menor volumen. En cuanto a la regulación del sodio y potasio, ¿quién interviene? La aldosterona, ¿no? Al final del SAR, la aldosterona que se sintetiza en la suprarrenal va a indicar o va a mandar a que se reabsorba sodio y se secrete potasio en el túbulo distal. Y en cuanto al equilibrio ácido-base, ya saben que el riñón funciona como un tampón al momento de secretar hidrogeniones y reabsorber bicarbonato, ¿no?, para mantener un pH óptimo entre 7,35 y 7,45. Siguiente. Aquí brevemente hablaremos de la antidiurética, ¿no? Esta hormona, bueno, cuando hay una baja de volumen, ¿no?, una hipovolemia, sea de cualquier índole, ¿no?, de repente una deshidratación, diarreas profusas, baja ingesta en líquidos, ¿no?, los grandes quemados, los baroceptores hipotalámicos, ¿no?, van a censar esta baja de volumen. Entonces van a indicar a la hipófisis que secrete antidiurética. La antidiurética va a actuar a nivel de los túbulos colectores renales, ¿no?, aumentando su permeabilidad al agua, por ende, reteniendo o reabsorbiendo agua. Tanto así que el volumen urinario disminuye y esta orina es muy concentrada, ¿no? Una vez que esto ya se regula, ya los baroceptores sensan que todo está dentro de valores aceptables, pues ya no se sintetiza más antidiurética y todo vuelve a la normalidad, ¿no? Siguiente. Y la función hormonal de la renina, ¿no es cierto? La renina, ¿cuándo se va a activar? Cuando la mácula sensa una caída en el sodio, una caída en la presión arterial.
va a ordenar a las células yuxtaglomerulares que sintetizan renina. Esta renina va a activar al angiotensinógeno, ¿no? Lo convierte en angiotensina 1. Esta angiotensina 1, por acción de la ECA, se va a convertir en angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor que a su vez va a activar a nivel cerebral la ingesta de agua, ¿no? El mecanismo de la sed. Y a nivel de la corteza suprarrenal va a hacer que se sintetice aldosterona, que tiene también un potente efecto vasoconstrictor porque va a reabsorber sodio, ¿no? Al reabsorber sodio se reabsorbe sal y eso aumenta la presión arterial. Asimismo va a excretar potasio y va a excretar hidrógeno. Entonces, ese es el papel del SAR. Siguiente. En cuanto a la función endocrina, recordar la eritropoyetina, ¿no? Para la producción de hemoglobina, ¿no? Por más que la médula esté indemne, necesitamos de eritropoyetina. Luego el calcitriol, que es la forma activa de vitamina D, ¿no? Es el calcio activo. Y recuerden que en el riñón, a nivel del túbulo proximal, se produce la segunda hidroxilación. Y finalmente la renina, de la que ya hablamos previamente, para regular volumen, regular medio interno, ¿no? Siguiente. En cuanto a las evidencias clínicas del buen funcionamiento renal, vamos a ver que la función renal ya incluye todo lo que es excreción, regulación del equilibrio ácido-base, mantenimiento del balance hídrico y electrolítico, ¿no? Entonces, sabiendo que esa es la principal, una de las principales funciones del riñón, entonces vamos a poder saber a qué nivel se está dando algún daño, ¿no? En la estructura cuando este se presente. Entonces, para estudiar el funcionamiento del riñón, tenemos que combinar el examen clínico junto con los exámenes de laboratorio y exámenes imagenológicos. Siguiente. ¿Cuáles son los síntomas y signos de disfunción renal? Las manifestaciones tempranas van a ser la presencia de edemas, no solo en miembros inferiores, sino también en párpados y a veces en casos severos hasta en pared abdominal. Recuerden que el edema renal es un edema blando de aparición matutina. Otro signo y síntoma característico es el cambio en el volumen urinario y en la frecuencia urinaria, la aparición de orina espumosa o cambios en la coloración de la orina, ¿no? Que de repente se vuelve parda por la presencia de hematuria, ¿no? Otro síntoma muy importante es la fatiga persistente y la debilidad. Como ven, ninguna manifestación me incluye dolor. Por eso es que la enfermedad renal es una enfermedad silente. Señales de alerta. Dolor lumbar o en flanco siempre y cuando la patología sea una litiasis renal o una pielonefritis, ¿no? Son las únicas dos patologías en las que hay dolor y sobre todo a nivel lumbar, ¿ok? En la enfermedad renal crónica no va a haber dolor. Luego podemos ver la aparición de una hipertensión de difícil control. Un paciente que nunca fue hipertenso, ¿no? Sobre todo pacientes jóvenes. Y de un momento a otro empieza con cefalea, ¿no? Se le toma la presión y la presión está volando. Entonces es una hipertensión de reciente diagnóstico y de difícil control, que muchas veces es secundaria a un daño renal, ¿no? Una hipertensión secundaria. Luego otra señal de alerta es el prurito o comezón, que es por el acúmulo de toxinas, por el acúmulo de urea, por el acúmulo de fósforo. Luego la pérdida de apetito y náuseas, que es por el acúmulo de toxinas de urea que provoca la gastropatía urémica, ¿no? La intolerancia, las náuseas, ¿no? Y una disminución del apetito que también puede ser por la anemia que ya se está instaurando. Siguiente. Y síntomas ya más avanzados, que es generalmente cuando el paciente no sabe que tiene enfermedad renal y de repente tiene incluso que debutar en diálisis, vemos la confusión o dificultad cognitiva por una encefalopatía urémica, los calambres musculares porque ya hay daño tubular, ya hay retención de potasio, las palpitaciones o arritmias también por el acúmulo de potasio, falta de aire o disnea, porque ya el paciente está casi anúrico y el exceso de líquido, la sobrecarga hídrica, no necesariamente solo se manifiesta como edemas, también puede manifestarse como congestión pulmonar o en casos extremos, edema agudo de pulmón. Y el aliento urémico, que es un aliento similar a la orina, que los pacientes tienen ese tipo de hedor, de aliento, ¿no? Siguiente.
En cuanto a las pruebas laboratoriales, ¿no? Ya saben, el hemograma es un examen basal que se considera para cualquier patología, no solo para el problema renal, y de ahí va a ser de mucha importancia saber la hemoglobina, ¿no? Luego tenemos la creatinina, ¿no? La creatinina que nos va a indicar que ya hay un daño en el funcionamiento del riñón, ¿no? La creatinina es producto del metabolismo muscular y nos va a indicar que hay una falla renal. Urea, ¿no? Que también es un desecho nitrogenado de las proteínas y que nos va a reflejar la función de depuración. Luego tenemos los electrolitos, ¿no? Las proteínas y la albúmina, porque nos va a hablar de una pérdida proteica, sobre todo cuando el paciente está con pérdida de proteínas en la orina. Estos marcadores, junto con el índice de aclaramiento de la creatinina o depuración de la creatinina, nos van a brindar una imagen, ¿no?, de cómo está funcionando nuestro riñón. Pero otro examen importantísimo es el examen completo de orina. Siguiente. Bueno, acá está una evaluación de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Que se puede hacer con muchas fórmulas en las que solo utilizamos sexo, edad del paciente y valor de creatinina, ¿no?, como son la CKD-EPI o la MDRD, pero también la fórmula clásica de Crocov-Gault, ¿no? Ahí está la interpretación y los estadios, que ya ustedes saben que hay 5 estadios, ¿no? Siguiente. Les decía, aparte de los exámenes que ya hemos hablado, es importante el análisis de orina, tanto el examen físico, ¿no?, el examen químico y el sedimento urinario. En el examen físico vamos a ver el color, el aspecto, la densidad, ¿no? Y en el químico, la detección, ¿no?, en la tira reactiva de la presencia de glucosa, proteínas, cetonas, el pH. Y es importante porque de repente el paciente te dice que no orina espumoso, de repente no tiene edemas, pero su examen de orina marca proteínas 2 cruces, ya es una señal de alerta de que debemos cuantificar la pérdida de proteínas y pedirle una proteinuria en 24 horas. Y de repente, oh sorpresa, está perdiendo 1 gramo de proteínas, ¿no? El sedimento urinario, sobre todo cuando queremos ver o descartar infecciones del tracto urinario, ¿no? La presencia de leucocitos, piocitos y hematuria en algunos casos, si pensamos en ITU. Pero si es un paciente que solo tiene hematuria, yo más me enfocaría a un problema glomerular y a un problema infeccioso, ¿no? Entonces, luego la proteinuria en 24 horas o la depuración de creatinina en 24 horas, que también nos va a dar la tasa de filtración glomerular, ¿no?, a nivel laboratorio. Siguiente. Luego, bueno, acá están los valores normales, ¿no?, y la interpretación de cada una de las pruebas, ¿no? Siguiente. Y en cuanto a los exámenes imagenológicos, la ecografía renal. Como ustedes ven ahí, ese es un riñón bonito, un riñón de tamaño y forma adecuado. La parte externa es la corteza, la zona hiporregilingente es la corteza y la región central o hiperregilingente es la médula. Como ustedes ven, ahí hay una buena diferenciación córtico-medular, el tamaño es adecuado. Entonces, este paciente o esta ecografía es de un riñón conservado. Si es que hubiera algún problema de repente obstructivo, la tomografía, la Urotem, nos va a servir, ¿no?, para ver tumores, cálculos, malformaciones. Y si queremos estudiar vascularización o tejidos blandos, una resonancia magnética. También se puede utilizar la gamografía con tecnesio para ver función y perfusión mediante radiofármacos, pero no la utilizamos de rutina. Siguiente. Importante que sepan cuáles son las estrategias para mantener una función renal óptima. Primero, y a la cabeza, evitar todo nefrotóxico, ¿no? AINES, soluciones de contraste, hidratarse adecuadamente, una dieta balanceada baja en sal, actividad física y control de las enfermedades de fondo, de hipertensión, diabetes o de alguna glomerulopatía si la tuviera. Siguiente. Test de cierre. A ver, ¿cuál es la unidad funcional del riñón? La nefrona. Nefrona. La unidad funcional del riñón. La nefrona. La nefrona.
2. ¿Qué estructura reabsorbe la mayor parte de sodio, agua y glucosa filtrada? Túbulo contaminado proximal. Proximal. 3. ¿Qué hormona aumenta la absorción de agua en el túbulo colector? La antidiurética. 4. ¿Cuál es el Vasopresina. principal estímulo para la liberación de la renina? La estimulación de perfusión. Chicos, no están atentos. Revisen las preguntas de este test y nos reunimos dentro de unos 10 minutos para la siguiente clase. Pero me van a dar las respuestas, por favor. En 10 minutos no.
Ya. Antes de empezar con la segunda clase, alguno de ustedes realizó el test? ¿Han tenido el tiempo suficiente para revisar Sí. y ver las respuestas? Para que aclaren Sí, cualquier duda. doctora. A ver, dime, a ver, ¿Me, ¿cuál me es tu escucha? apellido? Sí, ¿cuál es tu apellido? Huallanca. Ya, muy bien, a ver, respóndeme el test. La primera era la unidad funcional del riñón, ¿no? La nefrona, doctora. ¿Ya? Muy bien. La segunda pregunta era, ¿qué estructura reabsorbe la mayor parte del sodio, agua y glucosa? ¿No? Ese es el túbulo contorneado proximal. La tercera es, ¿qué hormona aumenta la reabsorción del agua en el túbulo colector? Esa es la hormona antidiurética, o también llamada vasopresina, doctora. La cuarta pregunta era, ¿cuál es el principal estímulo para la liberación de renina? Era la disminución de la presión, de la perfusión renal, doctora, por las células yuxtaglomerares. Muy bien, Mm, 5. ya, la 5 era, bueno, ¿qué estudio es útil para evaluar el tamaño renal y descartar obstrucción? Ah, la ecografía, doctora. Y la última, ¿Cuáles son las funciones endocrinas del riñón? Era la síntesis de eritropoyetina, ¿no? La producción de renina y creo que, la activación de la vitamina D, ¿no? La 25 el 25 hidroxicolicalciferol o ex, 1,25 de hidroxicolicalciferol. 1,25. Dihidroxicolicalciferol. Muy bien, excelente. Entonces vamos con la siguiente presentación. Sí, doctora, muchas gracias. A ver si pueden compartir la segunda clase. Entonces ahora vamos a hablar de la insuficiencia renal aguda. Siguiente. Los objetivos de esta clase va a ser definir qué es insuficiencia renal aguda, sus criterios diagnósticos, describir el cuadro clínico de la insuficiencia renal aguda, clasificarla por su etiología en prerrenal, renal y posrenal, y interpretar los exámenes laboratoriales e estudios de imagen que se utiliza ante una sospecha de IRA, y finalmente proponer cuál es el tratamiento médico general para una insuficiencia renal aguda y el específico dependiendo su etiología. Siguiente. Vamos a empezar con un caso clínico. Paciente varón de 55 años con antecedente de hipertensión. Acude por vómitos intensos, diarrea, ¿no? Y refiere disminución en la ingesta de líquidos, ¿no? Diarreas y vómitos sin presencia de fiebre, podemos pensar de repente en una intoxicación alimentaria o de repente en una gastroenterocolitis, ¿no? Lo que yo quiero saber es el examen físico. A ver, siguiente. Al examen, una presión de 90-60, ¿no? Mucosas orales secas, llenado capilar lento. Entonces ya estamos ante una deshidratación. Siguiente. ¿Cuál es el diagnóstico probable nefrológico? Si bien es cierto, estamos ante una gastroenterocolitis o de repente una intoxicación alimentaria, hay una deshidratación, ¿no? Que ha provocado la toxina o la infección gastrointestinal. Pero ¿cuál sería nuestro diagnóstico probable? Pues cuando estudiamos la insuficiencia renal aguda, que se presenta generalmente a nivel intrahospitalario, la más frecuente es la insuficiencia renal aguda prerrenal y la principal etiología es cualquier estado de hipoperfusión. Y uno de ellos, o el más característico, son pacientes deshidratados.
ya sea por náuseas, vómitos, deposiciones líquidas, ¿no? etc. Entonces, todo paciente con deshidratación tiene una alta probabilidad de hacer una insuficiencia renal aguda. A diferencia de lo que mencionábamos en la anterior clase, cuando hablamos de cronicidad, las principales etiologías, ¿cuáles son? Hipertensión y diabetes. No la enfermedad renal crónica no la ocasiona un proceso agudo, un proceso brusco, ¿no? En este caso sí, una deshidratación de 2 o 3 días puede llevar al paciente a una insuficiencia renal aguda. Siguiente. ¿Qué exámenes de apoyo diagnóstico le solicito y por qué? Ya lo hemos visto en la anterior clase, le pido su perfil renal. Un hemograma que nos va a servir para diferenciar entre agudeza de cronicidad y también un examen completo de orina, creatinina, urea, electrolitos, AGA. Y en el caso, cuando estamos ante una insuficiencia renal aguda, pedimos algo adicional, que es los electrolitos en orina. Porque teniendo los valores de electrolitos en orina, vamos a poder hallar valor de algunas constantes que nos van a servir para diferenciar entre una insuficiencia renal aguda prerrenal de una renal. ¿Qué examen es ese? El FENA. Y para hallar el FENA necesitamos saber los valores de electrolitos en orina. Muy bien. Siguiente. Como ven acá, no todo es de memoria. Ustedes dirán, pero también le pido la proteinuria, que habíamos visto que era una prueba importante, ¿no es cierto?, para evaluar función renal. Pero si este paciente en ningún momento nos dice que tiene edemas, no hay orinas espumosas, ¿para qué le pediría? Acostúmbrense a no pedir los exámenes de memoria, sino de acuerdo a la necesidad de cada paciente. En los exámenes laboratoriales encontramos una hemoglobina de 13.1, una creatinina de 1.1, ¿no? Una urea de 85. Y un dato importante, cuando hablamos de problemas agudos, siempre tenemos que tener un valor basal o un valor previo. Y gracias a Dios en este paciente, de repente tenía su historial clínico en el hospital, teníamos un valor previo basal de creatinina de 1. Y si ahora ingresa con 3.1, ha triplicado su valor normal. Y eso nos habla del grado de severidad de la insuficiencia renal aguda, como vamos a ver en la clase. Siguiente. Correcto. El sodio está en 134, ¿no? Un poquitito disminuido, ¿no? Propio por la deshidratación. Y el FeNA, lo que les decía, la fracción excretada de sodio tiene un valor de 0.5%. Si ya yo tengo el FeNA, ya puedo entonces a mi diagnóstico sindrómico, ¿no? A mi insuficiencia renal aguda, le puedo poner incluso etiología. Y ya teniendo un FeNA menor a 1%, decir que es una insuficiencia renal aguda prerrenal. Cuando el FeNA es menor a 1%, nos habla de insuficiencia renal aguda prerrenal. Siguiente. ¿Qué tipo de insuficiencia renal aguda presenta? Ya les dije. Por el FeNA, yo ya pienso en una prerrenal. Ahora, el sedimento urinario me dice sin hallazgos patológicos. Muchas veces, en una insuficiencia renal aguda, el sedimento urinario es completamente normal, pero hay algunos casos en los que hay la presencia de cilindros. Por ejemplo, en insuficiencia renal aguda prerrenal encontramos cilindros hialinos. Y en la insuficiencia renal aguda renal o intraparenquimal encontramos cilindros grandes. Pero el hecho de que no los encontremos no es como que patognomónico para decir eso no es, ¿no? Como ustedes saben, el examen de orina muchas veces es operador dependiente, depende de la sea una muestra adecuada, y el hecho de que no los encontremos tampoco nos va a decir de que no tenga esta insuficiencia renal aguda. Pero si lo encontramos, nos va a servir para reafirmar nuestro diagnóstico. Siguiente. ¿Cuál sería la conducta inicial? Para manejar insuficiencia renal aguda, sea la etiología que sea,
tenemos que corregir la causa de fondo. Tenemos que corregir la causa que desencadenó la aparición de la insuficiencia renal aguda. En este caso, si es una prerrenal por deshidratación, ¿qué tenemos que hacer? Hidratar al paciente. Ahora, si encontramos que este paciente tiene un proceso infeccioso, pues tendremos que tratar el proceso infeccioso, porque las infecciones, la sepsis, también son factores de riesgo para que se presente la insuficiencia renal aguda. Entonces, una vez que yo hidrato a mi paciente, si lo necesitara, le doy los antibióticos respectivos, el paciente rápidamente va a restaurar la función de su riñón y la creatinina de 3 va a bajar hasta su valor normal. Pero para que esto suceda tenemos que actuar rápido y diagnosticar a brevedad y tratar a brevedad las insuficiencias renales agudas. La demora en su diagnóstico y tratamiento deja secuelas en el riñón, muchas veces cierto grado de cronicidad renal, y en casos muy críticos, sobre todo en pacientes que están en unidades críticas por largos periodos, incluso llegan a necesitar terapia de reemplazo renal y muchas veces quedan ya con enfermedad renal crónica estadio 5 y ya tienen que dializar de por vida. Por eso es importante que diagnostiquemos precozmente esta patología. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el concepto? Tienen que aprenderlo. Es la pérdida brusca de la función renal en horas o días, que se caracteriza por el aumento de la creatinina mayor a 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas y o la disminución de la diuresis de menos de 0.5 mililitros por kilo por hora por más de 6 horas. Lo que está resaltado en amarillo es el concepto de insuficiencia renal aguda. En la parte inferior les pongo dos clasificaciones que utilizamos en la actualidad, que son la escala Akin o la escala Cadigo, ¿no? En la cual, así como la enfermedad renal crónica tiene sus 5 estadios, ¿no? También la injuria renal aguda la podemos clasificar de acuerdo a su severidad en tres tipos o 3 estadios. Obviamente el más agresivo es el 3 y el más leve o de inicio es el 1. ¿Y por qué se va a caracterizar? En el estadio 1 por una elevación del 1.5 del valor basal de creatinina, el 2 cuando se duplica el valor basal de creatinina y el 3 cuando se triplica. En casos de que no tengamos un valor basal, nos guiaremos del valor inmediato que se tomó en hospitalización, o si es que el paciente de frente llega con una CREA recontra elevada mayor a 4, incluso ya lo podemos catalogar como un estadio 3. Pero a veces no tenemos a la mano un laboratorio, o si ustedes hacen serum en zona alejada y no cuentan con el dosaje de creatinina, podemos hacer uso de la diuresis, colocar una sonda Foley a un paciente es algo muy sencillo que se puede hacer en periferia. Y cuantificando, ¿no?, la diuresis, también podemos saber si es que hay insuficiencia renal aguda e incluso qué estadio sería, ¿no? Ahí tienen los valores referenciales, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la insuficiencia renal aguda? Oliguria o anuria. Entonces, lo primero que se presenta es una disminución del volumen urinario normal. Luego tenemos la presencia de edema, sobre todo cuando la insuficiencia renal aguda es de etiología intraparenquimal o intrarrenal, ¿no?, o renal propiamente dicha. Muchas veces se presentan los edemas porque una de las etiologías, ¿no?, para que se dé esta insuficiencia renal aguda intraparenquimal o renal es las glomerulopatías. Y ustedes ya saben que en glomerulopatías hay un daño en la membrana basal glomerular y por ende el cuadro clínico llamativo es los edemas producto de la pérdida de proteínas en orina, ¿no? Un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico. Entonces, podemos encontrar edema. También podría presentarse este edema en pacientes que tienen una uropatía obstructiva, no orinan nada, entonces el exceso de líquido, si bien es cierto, va a estancarse en el propio riñón produciendo hidronefrosis, va a haber un remanente que va a salir hacia el intersticio y se va a manifestar como edemas, ¿no?
Luego las náuseas. ¿Por qué las náuseas? Porque la elevación de la urea va a provocar gastropatía urémica. Se caracteriza por náuseas y a veces vómitos y en casos extremos hasta sangrados digestivos. Signos de hipovolemia en el caso de que la insuficiencia renal aguda sea prerrenal. Entonces, ¿qué podríamos encontrar? Taquicardia, hipotensión, mucosas orales secas, ¿no? Parecido al caso clínico. Y la confusión, somnolencia o encefalopatía, también producto de la elevación de la urea, ¿no? Entonces, esas son las manifestaciones que podemos encontrar en un paciente con insuficiencia renal aguda. Siguiente. En cuanto a la clasificación, ya saben que hay la prerrenal, la renal o intrínseca y la posrenal. La más común es la prerrenal con un 40% de casos, que se va a caracterizar porque el paciente tiene cualquier causa que provoque hipoperfusión al riñón. Entonces puede ser hipovolemia, una falla cardíaca con bajo gasto, una insuficiencia hepática, el uso de AINES, IECAS, ARA2, ciclosporina. Si ya avanzaron un poquito en semio con síndrome nefrótico, recuerden que IECAS y ARA2 se utilizan para, como nefroprotección, ¿no? Estos disminuyen la presión intraglomerular y hacen de que se filtre menos. Y al filtrarse menos, también se filtran menos proteínas, ¿no? Entonces, en la ira prerrenal, estos medicamentos van a disminuir el filtrado glomerular, ¿no? Y cuando los usamos, va a haber una disminución de la perfusión del riñón. Luego tenemos la ira intrínseca, que se presenta en un 38% de casos. Como les dije, se debe a cualquier lesión, a cualquier daño en cualquiera de las estructuras del riñón. Entonces, si se daña el glomérulo, pueden aparecer los síndromes nefróticos, el síndrome nefrítico, no propios de las glomerulopatías. Si hay un daño túbulo intersticial, puede deberse de repente a isquemia, a la sepsis, a infecciones, ¿no? Al uso de tóxicos, ¿no? La nefropatía por uratos, el uso de contraste, de cisplatino, de la rabdomiolisis, ¿no? Entre otros. Y si el daño es a nivel de los vasos, lo más característico es la presencia de las vasculitis, una TPT, un SHU, entre otros. Y la posrenal, que es la de menos, la que se presenta en menor cuantía, alrededor de un 5%, se debe a obstrucción a cualquier nivel de la vía genitourinaria, ¿no? Puede ser a nivel de cuello vesical, uréter, uretra, unión pielo-ureteral, puede ser unilateral o bilateral. Generalmente las unilaterales es cuando se debe a litiasis, que solo hay en un lado del riñón o de la vía urinaria, pero generalmente suelen ser bilaterales. Siguiente. Bueno, en estos cuadritos también vemos múltiples etiologías de la ira prerrenal. No solo la deshidratación, pero la mencioné en el caso clínico porque es la más común. Siguiente. Justo les puse una imagen de un adulto mayor en el sol, deshidratado, desmayado, ¿no? Recuerden que la ira prerrenal es la más frecuente de todas, debido a hipoperfusión renal, y hay infinidad de causas, ¿no? La hipovolemia es la más importante o la más común. ¿Y qué va a hacer? En un primer momento se va a activar el SAR, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado de ello, para disminuir la diuresis. También se activa la antidiurética, ¿no? Y por ende va a haber una orina más concentrada. Al activarse el SAR, también va a haber un estado de vasoconstricción, que muchas veces va a empeorar en cierta manera también la perfusión del riñón, pero es como un mecanismo compensatorio, ¿no? Ante esta caída de presión arterial. Luego, ¿cómo va a ser el cuadro clínico? Si es una ira prerrenal, ¿no? Entonces, el paciente va a estar de repente con hipovolemia y por ende va a haber hipotensión, taquicardia, mucosas orales secas,
náuseas, vómitos y confusión propios de la elevación de la urea, ¿no? Y en la ira prerrenal, ¿qué exámenes de laboratorio nos van a ayudar para decir es prerrenal? Pues la osmolaridad urinaria. En esta patología va a ser alta, mayor a 450 miliosmoles por kilo. Y el FENA que en ira prerrenal es menor a 1%. El sodio urinario también es menor a 12 miliequivalentes por litro. Siguiente. En la ira parenquimal y en la ira obstructiva, ya saben que va a presentarse en la ira intraparenquimal por lesión de alguna estructura del riñón. Si son vasos, vasculitis. Si son grandes vasos, puede ser una obstrucción de la arteria renal. Si es el glomérulo, cualquiera de las glomerulopatías que pueda haber presentarse. Una necrosis tubular aguda por el uso por la isquemia, por el uso de contraste, de algunos medicamentos como los aminoglicósidos, o también por el uso de inhibidor de bomba de protones, ¿no? Indiscriminadamente, el omeprazol también provoca nefritis tubulointersticial. Y en la ira porrenal, ya saben, ¿no? Cualquier obstrucción, neoplasias, tumores, cálculos, en el varón HBP, en la mujer NM de cervix, ¿no? Entre otros. Siguiente. Entonces, hablando propiamente de la ira intrínseca, renal, intraparenquimal, les puse la imagen de los edemas, porque lo más característico son la presencia de glomerulopatías. Entonces, ustedes ya saben que en las glomerulopatías hay pérdida errónea de proteínas en la orina y se presenta el famoso síndrome nefrótico, ¿no? O en algunos casos puede haber nefrítico, en el cual también hay edema, ¿no? Entonces, por eso les puse la imagen, ¿no? Y bueno, si en la imagen vemos estas lesiones en piel, ya estaría yo pensando más en una vasculitis, ¿no? Entonces, es una estructura, los vasos del riñón se están alterando, ¿no? Están inflamados, entonces provoca esto, ¿ya? Entonces, vamos a ver las glomerulopatías, las infecciones, algunos fármacos nefrotóxicos, enfermedades autoinmunes, las vasculitis, rhabdomiolisis, todo lo que ya hemos hablado previamente, ¿no? ¿Cómo va a ser el cuadro clínico? ¿No? Va a haber edemas, va a haber fatiga, va a haber náuseas, encefalopatía, oliguria, hematuria, si estamos ante un síndrome nefrítico, ¿no? Y un sedimento urinario patológico, ¿no? En el que vamos a encontrar hematíes y algunas veces cilindros. En la ira intrínseca, ¿cómo va a ser la orina? La orina va a ser diluida y va a tener una osmolaridad menor a 350 miliosmoles por kilo. La orina va a tener un sodio urinario mayor a 20 miliequivalentes por litro y el FENA va a ser mayor a 1%. Entonces, como les dije en el caso clínico, si ya tenemos el FENA, ya podemos decir sí o sí, esta es una insuficiencia renal aguda prerrenal, porque su FENA recuerdan que era menor de 1%, ¿no es cierto? Muy bien. Siguiente. Y la posrenal, ¿no? Que también es la pérdida brusca de la función renal debido a algún proceso obstructivo. La etiología más característica en el varón es el HBP o el NM de próstata, también el NM de vejiga. En la mujer, el NM de cervix, ¿no? Puede también tener una vejiga neurogénica, una retroperitonitis fibrósica y otras causas para ambos sexos son la presencia de cálculos urinarios, tumores o estrechamiento de los uréteres. En el cuadro clínico, a diferencia de las dos anteriores, de la prerrenal y renal, aquí lo característico es la presencia del globo vesical, como ven en la imagen, que es palpable, ¿no? Doloroso, ¿no? Tiene su signo de la oleada, parecido al de la citis, ¿no? Y el paciente también va a presentar dolor lumbar, obviamente va a haber oliguria o en casos severos incluso anuria, ¿no? También puede haber edema, fatiga y náuseas propios de la elevación de la urea, ¿no? Aquí en la ira posrenal no nos va a servir el FENA ni la concentración urinaria.
¿no? Ni el sodio urinario. No nos va a servir porque aquí la etiología netamente es por un proceso obstructivo. Siguiente. En el diagnóstico, ¿no? Ya saben, el perfil renal, creatinina, urea, AGE, electrolitos. En este caso, en insuficiencia renal aguda, recuerdan, electrolitos en orina, un examen de orina completo con sedimento urinario y el FENA que se halla, como vamos a ver más adelante, utilizando el valor del sodio en orina. Y aquí les puse dos imágenes, ¿no? Los cilindros hialinos y los cilindros granulosos que se pueden visualizar en un sedimento urinario. Recuerden que el cilindro hialino se presenta en la insuficiencia renal aguda, prerrenal y el granuloso en la renal o intrínseca. Siguiente. Y imagenológicamente, la ecografía renal nos es de mucha utilidad, sobre todo cuando, y ustedes saben que ya les había dicho que en la insuficiencia renal aguda no hay cambios, ¿no? En una insuficiencia renal aguda un riñón se ve bonito, con buena diferenciación, buena estructura. Pero ¿en qué insuficiencia renal aguda va a haber una alteración en la ecografía renal? Pues en la ira posrenal. Puesto que hay una obstrucción a la salida normal de la orina al exterior, esta orina por reflujo va a retornar al riñón. Y como se ve en la imagen derecha, el riñón se va a hacer grande, hidronefrótico, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar expensas de orina, que es lo que se ve hiporrefringente. Entonces se ve un riñón rechoncho, grande, a expensas de orina. Y vamos a ver, bueno, cuando hagan urología, que hay incluso grados de hidronefrosis. Entonces, si tenemos esta ecografía que nos indica hidronefrosis, sí o sí yo pienso en una ira posrenal. Siguiente. Aquí un cuadrito para diferenciar la ira prerrenal de la parenquimal o renal propiamente dicho, ¿no? Donde está todo lo que les he mencionado previamente, la presencia de cilindros, el FENA, la osmolaridad urinaria, ¿no? Y también en la parte inferior está la forma de cómo hallar el FENA. Muy bien, siguiente. Aquí hay un pequeño algoritmo de qué hacer, ¿no? Ante el diagnóstico presuntivo de una insuficiencia renal aguda. Para insuficiencia renal aguda es importantísima una buena anamnesis y una historia clínica. Seguido de ello, si ya tengo en mente una insuficiencia renal y probablemente aguda, pues tendré que pedir todas las pruebas que ya hemos mencionado. Entonces, si estoy ante una ira prerrenal, tengo mi FENA incluso menor al 1%, ¿no? ¿Qué hago? Tengo el cuadro clínico de deshidratación, ¿no? ¿Qué hago? Pues tengo que hidratar al paciente. Si estoy ante una ira parenquimal, tengo que ver, ¿no? Mi FENA está mayor al 1%, tengo que buscar cuál es la causa de esta insuficiencia renal aguda. Tal vez el uso de algún medicamento, el uso de AINES, de repente una sepsis que está provocando necrosis tubular aguda, ¿no? Entonces, una vez que sé cuál es la causa, o de repente es una glomerulopatía, tiro. Si es por una glomerulopatía, la trato, ¿no? Y muchas veces por eso hay tendré que hacer una biopsia para tener el diagnóstico definitivo y el manejo ideal, ¿no? De esta glomerulopatía. Y en el tercer caso, si estoy ante una ira obstructiva, que ya les dije cuál es la clínica, pues interconsulto urología para que nos diga cuál es la mejor forma de desobstruir la vía urinaria, ¿no? Ya sea por una talla vesical, postrenal, es el uso del Aurotem, ¿no? Para que el urólogo vea a qué nivel está la obstrucción y vea cuál es la mejor forma de desobstruir la vía urinaria. Muy bien, siguiente. Siguiente.
Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Doctora, ¿no ve mi pantalla? Sí, estoy cambiando la diapositiva. Ay, ay, ay. Ya. Entonces, en cuanto al tratamiento general, ya ustedes saben, ¿no? Es evitar nefrotóxicos, ¿no? Atrás, el anterior. Es evitar cualquier sustancia que pueda empeorar el cuadro, ¿no? En el caso de una ira prerrenal, ¿qué tengo que hacer? Mejorar el volumen circulante efectivo. Entonces, con una rehidratación intensiva, ¿no? Si estamos ante una ira intrínseca, primero, saber cuál es la causa para tratar la causa. Y en una posrenal, desobstruir vía urinaria. En el tratamiento general o de soporte, primero un balance de fluidos, un balance hídrico neutro, una dieta adecuada, hiposódica. Si es que hubiera hipercalemia, ¿no? Sobreañadida, manejar medicamentos, ¿no? Todos los medicamentos tienen que tener un ajuste, sobre todo los antibióticos. No se da una dosis igual a un paciente que tiene su función renal preservada que un paciente que ya está con injuria renal aguda, ¿no? Hay que ajustar esa dosis. Y evitar nefrotóxicos, que son, por ejemplo, aminoglicósidos, fluoroquinolonas, soluciones de contraste, AINES, YECA, árados, ¿no? Y si pese a darle todo este tratamiento de soporte, el manejo médico de la acidosis, se le dializa al paciente por algunos días hasta que su riñón vuelva a recuperar su función normal, ¿no? En algunos casos, y el paciente, sobre todo en pacientes críticos, esta duración de la terapia dialítica es por semanas, ¿no? Y si ya pasa, ustedes ya saben, el punto de corte, más de 3 meses, entonces ya estamos ante un proceso, una enfermedad renal crónica, ¿no? Para que sea agudo, recuerden, tiene que ser menor a 3 meses. Siguiente. Bueno, aquí ya les hablé, ¿no? De corregir la causa que desencadenó la injuria renal aguda, ¿no? Siguiente. Y finalmente el test de cierre. A ver, ¿quién me dice el test de cierre? ¿Cuál es la definición de insuficiencia renal aguda? Pérdida brusca de la función renal en varios días. Aumento de creatinina mayor a 0.3, una impulsión de ureteresa menor a 0.5. En la pregunta 2 es similar al caso clínico. ¿Cuál sería el diagnóstico? Pena menor a 1. Ya tenemos ya casi el diagnóstico, etiológico incluso. Ira prerrenal. Ira prerrenal. ¿Qué estudio utilizamos para identificar la ecografía renal? 4. En necrosis tubular aguda, ¿qué hallazgo esperas encontrar en el sedimento urinario? Necrosis tubular aguda, daño estructural, daño intraparenquimal de los túbulos renales. Entonces,
¿Qué hallazgo piensas encontrar en el sedimento urinario? Me refiero a algún cilindro que pudieras encontrar. ¿Qué cilindro encuentras en la ira intraparenquimal? ¿Hialino o granuloso? Granuloso. ¿Cuál es la principal etiología de la ira postrenal en mujeres? La ira obstructiva en mujeres. Una neoplasia. Cáncer de cuello uterino. Exacto. Y finalmente, ¿cuál es el tratamiento de la ira prerrenal? ¿Cómo lo trato? Hidratación. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda? No se olviden, para que sea agudo, menos de 3 meses, aumento brusco de uricreatinina, ecografía renal normal, salvo en la posrenal en la que hay hidronefrosis y los pacientes no tienen anemia, salvo que si la causa fuera un paciente que viene por un choque, un accidente automovilístico y tiene un sangrado interno, ahí sí obviamente tendría anemia, pero esta anemia sería por pérdidas, ¿no? No sería normo, como en el caso de una enfermedad, una anemia de trastornos crónicos, ¿no? Muy bien, chicos. Estudien, suerte, y si tienen cualquier duda, me la hacen llegar. Buen fin de semana, estudien, aunque todavía estamos martes, pero vayan estudiando y cualquier duda que haya de estos temitas, me la hacen llegar con el delegado. Buenas noches. Gracias, doctor.